Estimados alumnos, vamos a estudiar hoy día el tejido nervioso. Aquí hay un resumen. Ustedes deben completar la materia con el ROS, con el texto guía. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? En resumen, vamos a estudiar las células que forman el tejido nervioso, todas sus propiedades y los aspectos fundamentales de su función. Y otro elemento muy importante referente al tejido nervioso, que son las fibras nerviosas mielínicas y amielínicas, que las vamos a considerar también desde el punto de vista integral y sus funciones fundamentales. Lo mismo finalmente para las terminaciones nerviosas, receptoras y efectoras, y los aspectos fundamentales de su función. Es importante que ustedes complementen el estudio con la lectura del ROS. Y aquí yo le pongo aquellos temas que de acuerdo al programa nuestro no están considerados para su estudio. Usted tiene que no considerarlo al estudiar desde el ROS. Aquí está listado con todo detalle, de todos los temas que ustedes no es necesario que estudien. Yo esto lo puse de acuerdo a la 7ª edición del ROS, por eso no le puse las páginas. Ustedes pueden tener otra edición. Pero estos son los temas que no es necesario que se estudien. Muy bien. Empezamos por ver las células. Primero, en estas generalidades, vamos a decir que el sistema nervioso, perdón, el tejido nervioso corresponde al sustrato anatómico y funcional del sistema nervioso. La célula, como cualquier tejido, tiene células que le son propias, que son las neuronas y los gliocitos. También se le llama glía o neuroglía. Este tejido es abundante en vasos sanguíneos y, como ustedes saben ya por anatomía, se distribuye por todo el organismo. La función del sistema nervioso, que es lo mismo que decir la función del tejido nervioso, es responder como un todo a los cambios, todos los cambios que ocurren en forma continua en el medio externo e interno, mediante el control e integración de las actividades funcionales del organismo. El tejido nervioso no se dispone o no tiene las mismas características en el sistema nervioso central que en el periférico. Hay algunas diferencias. Aquí lo vemos, el tejido nervioso central, por ejemplo, en este corte de la médula espinal, se organiza fundamentalmente como sustancia gris y sustancia blanca. Lo vemos aquí en el corte, la sustancia gris central y la sustancia blanca periférica, esto en el caso de la médula espinal. En el céfalo también es una estructura más compleja en todo caso, de la distribución de estas sustancias. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en cada una de estas zonas? En la sustancia gris encontramos los somas neuronianos y diferentes tipos de glías. Y también ahí se encuentra el neurópilo para que ustedes lo consulten en el ROS. Y en la sustancia blanca, en cambio, vamos a encontrar los axones de las neuronas y diferentes tipos de glías. En el tejido nervioso periférico también vamos a encontrar las células nerviosas, las neuronas periféricas y la glía periférica, pero estas están como entremezcladas o acompañadas de abundante tejido conectivo. Características estructurales y funciones fundamentales de las neuronas. La mayor parte de las neuronas presentan un soma y dos tipos de prolongaciones, axón y dendrita. Aquí lo vemos en una neurona típica, el soma, las dendritas, que son varias, muy ramificadas casi siempre, el axón, que es único, que emerge desde un cono axónico y que termina de todas maneras en una ramificación final. En algunos casos se desprenden algunas ramificaciones secundarias llamadas colaterales. En general se puede decir que las ramificaciones de las dendritas forman ángulos agudos cuando se inician. En cambio, estas colaterales tienden a formar un ángulo más bien recto. Y no es totalmente recto, por supuesto, lo que vemos en geometría. Y vemos el soma de estas neuronas con su estructura organológica bastante compleja. Las neuronas se unen funcionalmente unas con otras y con las células de los tejidos efectores mediante unas estructuras especiales llamadas sinapsis, formando una cadena neuronal.
desde el punto de vista funcional. Las neuronas son células funcionalmente polarizadas por este hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que las dendritas y el soma corresponden a la porción receptora de las neuronas. El axón corresponde a la porción conductora de la neurona y el telodendron final, la ramificación final, corresponde a la porción efectora de las neuronas. Son células, como ya vimos aquí en este dibujo, altamente diferenciadas. Han llegado a la etapa final de su diferenciación. Eso implica que no se multiplican. Las neuronas se están muriendo todos los días y no se recuperan, excepto en algunos territorios muy restringidos del sistema nervioso, como por ejemplo en algunos sectores de la formación hipocampal y en la mucosa olfatoria. Debido a que tienen un alto metabolismo, son extremadamente ricas en organelos. Tienen un RER extremadamente desarrollado que forma unos elementos notorios en el citoplasma, unas agrupaciones notorias en el citoplasma de la neurona, en el soma y en las dendritas, llamadas corpúsculos de Nissl. Lo van a ver ustedes en el ROS. Tienen aparato de Golgi extremadamente también desarrollado que prácticamente envuelve todo el núcleo, como se ve aquí en este dibujo. Y todos los demás organoides típicos que presentan las células en general, digamos. Además, tienen un desarrollado citoesqueleto justamente para proteger de rupturas las prolongaciones, algunas de las cuales, como el axón, son muy largas. Este citoesqueleto se compone de neurofilamentos, neurotúbulos. Los neurofilamentos son un tipo de filamentos intermedios y microfilamentos, que son filamentos de espina. Función fundamental de las neuronas. Tienen dos funciones fundamentales: la generación de impulsos nerviosos y la síntesis de neurotransmisores. Esto se debe a que se irritan o perturban fácilmente cuando son estimuladas. ¿Cómo se clasifican las neuronas? Existen diferentes, digamos, modalidades de clasificarlas. Lo que más ocupamos en histología, por lo que es lo que se ve en los cortes histológicos, es de acuerdo al tipo de prolongaciones y su ubicación en relación al soma, llamada polaridad, y por la forma del soma. Esto es lo que más vamos a reconocer en los cortes histológicos. Desde el punto de vista de los tipos de prolongaciones, hay dos grandes categorías de neuronas: las neuronas homópodas y las heterópodas. Las más abundantes son las heterópodas, más del 90% de las células del tejido nervioso. ¿Qué significa heterópoda? Heterópoda significa que contienen dos tipos de prolongaciones, o sea, las neuronas típicas, las que tienen dendritas y tienen axón. En cambio, las neuronas homópodas tienen un solo tipo de prolongación, o tienen un solo axón, o tienen, digamos, o axones, en otras palabras, o dendritas, no los dos tipos. Y en cuanto a la polaridad, es decir, la disposición de cómo emergen las prolongaciones desde el soma, tenemos neuronas apolares, que son aquellas que no tienen prolongaciones, neuronas monopolares, tienen una sola prolongación, neuronas bipolares, dos prolongaciones, y multipolares, que son la mayoría de las neuronas, son las que tienen varias dendritas y un axón. Por la forma del soma, tenemos neuronas estrelladas, neuronas globosas, que son esféricas, neuronas piramidales, lo dice su nombre, forma de pirámide, neuronas piriformes, que tienen forma de pera, y neuronas granulares, que son neuronas pequeñas, pero también redondeadas. Se pueden clasificar de acuerdo a la longitud del axón. Tenemos las de Golgi 1, que tienen axón largo, y las de Golgi 2, que tienen axón corto. Por el tamaño también se pueden ver a veces los cortes histológicos. Tenemos neuronas pequeñas, neuronas medianas y neuronas grandes. Y también es muy importante que no se aprecia, digamos, histológicamente por su función.
Lo pueden ver en el ROS. Aquí tenemos una imagen del ROS, donde las clasifican en sensitivas, estas que están acá, que son neuronas homópodas en general, eh, motoras, las tenemos ahí arriba, y de integración o intercalares. Tres grandes categorías de neuronas desde el punto de vista funcional. Y existen varias otras clasificaciones que no las vamos a ver acá. Veamos los tipos de neuronas que hay en el sistema nervioso central. Tenemos las neuronas heterópodas multipolares estrelladas. Se encuentran en la sustancia gris, el cuerno ventral o anterior de la médula espinal. Vienen ahí en otros sectores del sistema nervioso, no solamente en la médula espinal. Pero esas son las que vamos a estudiar nosotros en histología. Después tenemos las neuronas heterópodas multipolares piramidales. Son propias de la corteza cerebral. Aquí tenemos una imagen de estas neuronas que tienen una dendrita principal o apical y varias dendritas basales más pequeñas. Y finalmente tenemos aquí en este caso las neuronas heterópodas multipolares piriformes, aquellas que tienen forma de pera. Propia de estas células de la corteza del cerebelo. También recibe el nombre de células de Purkinje, pero no las confundan con las del corazón, donde también hay células de Purkinje, que no tienen nada que ver con estas. En el sistema nervioso periférico tenemos dos tipos de neuronas, las neuronas globosas homópodas pseudounipolares y las neuronas globosas heterópodas multipolares. Fíjense que se diferencian por dos palabras. Estas son homópodas, estas son heterópodas. Estas son pseudounipolares y estas son multipolares. Las neuronas homópodas pseudounipolares son las neuronas sensitivas del sistema nervioso. Se ubican en los ganglios espinales. Aquí las vemos en un corte. Fíjense que en el corte se aprecia aquí el abundante tejido conectivo que acompaña a las células nerviosas en un ganglio, en este caso. Ahí hay fibras nerviosas también. Y acá las tenemos en un ganglio motor o visceromotor, en los ganglios simpáticos y en los parasimpáticos, y también el sistema nervioso entérico. Y aquí tenemos las neuronas, la glía, y nuevamente abundante tejido conectivo entre medio y fibras nerviosas. Veamos ahora el otro tipo de célula del sistema nervioso o del tejido nervioso, la neuroglía. Veamos acá primero los tipos y ubicación de estas células en el sistema nervioso. Los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrilares se ubican en diferentes partes del sistema nervioso. Los protoplasmáticos o protoplásmicos en la sustancia gris y los fibrilares en la sustancia blanca. También existen dos tipos de oligodendrocitos. El nombre oligodendrocitos se debe a que tienen pocas prolongaciones. Tenemos los interfasciculares que se ubican en la sustancia blanca y los perineuronales que se ubican en la sustancia gris. Enseguida tenemos los microgliocitos que se ubican tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Se debe su nombre, como dice su nombre, a que son células pequeñas. Finalmente, en el sistema nervioso central tenemos las células ependimarias, que son aquellas que se encuentran revistiendo los ventrículos, la cavidad interna del encéfalo y el canal central de la médula espinal. En el sistema nervioso periférico tenemos solamente dos tipos de glía, las células de Schwann y las células satélites, que también se llaman anficitos. Del mismo modo, las células de Schwann también se pueden llamar oligodendrocitos periféricos. Las células de Schwann se encargan de revestir los axones en los nervios y en los ganglios. Y las células satélites se encargan de revestir el soma de las neuronas periféricas, las neuronas que vemos en los ganglios, tanto las sensitivas como las visceromotoras. Tenemos algunas características de estas células centrales, de la glía central. Los astrocitos. Tenemos los astrocitos protoplásmicos o protoplasmáticos y los astrocitos fibrilares. Sustancia gris, sustancia blanca. Miren, morfológicamente, ¿cómo se diferencian? Los astrocitos protoplásmicos, la sustancia gris, tienen extremadamente numerosas prolongaciones, muy ramificadas, pero cortas. Y lo vemos en una imagen teñida con, o digamos, revelada con una técnica especial. ¿Eh?
muchas prolongaciones que enmascaran el soma de la célula, pero cortas y muy ramificadas. En cambio, la sustancia blanca, los astrocitos fibrilares, tienen menor número de prolongaciones, menos ramificadas, pero son muy largas. Ahí sí que podemos ver el soma de la célula y las prolongaciones. Características generales de estas células, tanto para los astrocitos fibrilares como para los protoplásmicos en general. Sus prolongaciones terminan en una diferenciación especial. Aquí, todas estas prolongaciones terminan en una diferenciación especial llamada pies. Vamos a encontrar los pies perivasculares en los astrocitos protoplasmáticos de la sustancia gris y también los astrocitos fibrilares de la sustancia blanca. Esos son los pies perivasculares. Su nombre se debe a que se ponen en contacto con los vasos sanguíneos, como vemos acá. Pies perivasculares. Son muy importantes estos pies perivasculares porque forman parte de la barrera hematoencefálica que controla el paso de sustancias entre las neuronas y las sangres. Después tenemos los pies perineurales que revisten algunos sectores de las neuronas, como esta que está aquí. Están revistiendo un axón acá. Pies perineurales. Y finalmente tenemos los pies subpiales, que se encuentran solamente en la sustancia gris. Es decir, las prolongaciones llegan a la superficie del encéfalo, por ejemplo, y se ponen en contacto con la pia madre. De ahí el nombre de subpiales. Los astrocitos también se caracterizan por la presencia de un tipo especial de filamento intermedio, llamado proteína ácida fibrilar glial. Y aquí tenemos los oligodendrocitos, los interfasciculares y los perineuronales. Interfasciculares, como se ve aquí en el esquema, se encuentra la sustancia blanca revistiendo varios axones para formar fibras nerviosas mielínicas o amilínicas. Y aquí abajo, en este esquema, tenemos los oligodendrocitos perineuronales que, como se ve muy bien aquí en el esquema, están revistiendo el soma de las neuronas. Los microgliocitos son las células pequeñas de soma ovalado, como se ve acá en el dibujo, y escasas prolongaciones, no tienen muchas, pero se caracterizan por presentar espinitas, unas espinas muy pequeñitas, son propias de estas células, de estas espinitas, estas prolongaciones espinosas. Son los macrófagos del sistema nervioso central. Frente a la presencia de una noxa, crecen y migran. Aquí vemos entonces los microgliocitos, ya se los mostré. ¿Cierto? Y acá tenemos ahora las células ependimarias. Las células ependimarias se unen para formar el llamado epitelio ependimario, que reviste los ventrículos y el canal central de la médula espinal. Dentro de los ventrículos, en algunos sectores de los ventrículos, también forman parte de los plexos coroideos, que se ve acá. Aquí lo vemos el epitelio ependimario en el canal central de la médula espinal. Revísenlo en el ROS. Las características, revísenlas en el ROS. En el sistema nervioso periférico tenemos la glía llamada célula de Schwann, que se ubica en los nervios y en los ganglios y también en las terminaciones nerviosas, revistiendo el axón. Y lo protegen además, formando en aquellas fibras que tienen un grosor mayor la vaina de mielina. Aquí se ve, por ejemplo, una célula de Schwann que está iniciando el envolvimiento de un axón para formar finalmente una fibra nerviosa mielínica. La mielina entonces es formada por esta célula, la capa más interna que envuelve el axón. Y aquí lo vemos en 3 dimensiones, tridimensionalmente, nuevamente la célula de Schwann que está iniciando el envolvimiento de un axón para formar este tipo de fibra, la fibra nerviosa mielínica. Y abajo tenemos en este dibujo los anficitos en un ganglio. Entonces, en un ganglio los anficitos forman una verdadera cápsula que envuelve totalmente el soma de las neuronas de los ganglios. El soma de las neuronas de los ganglios.
obviamente se encargan de revestir y proteger el soma de las neuronas periféricas. Funciones, digamos, fundamentales en resumen de estos diferentes tipos de glía central y periférica. Los astrocitos son los principales intermediarios metabólicos de la neurona entre la sangre y la neurona. Además, se encargan de mantener un ambiente en torno, un ambiente, mantención de un entorno iónico normal alrededor de las neuronas, en los pequeños espacios intercelulares. Los oligodendrocitos interfasciculares forman principalmente, digamos, la vaina de mielina y su mantención. Los oligodendrocitos perineuronales revisten el soma de la neurona, lo aíslan también y lo protegen. Los microgliocitos forman parte del sistema inmune en cierto modo, por lo tanto ejercen la defensa inmunológica dentro del sistema nervioso. Ejercen fagocitosis, pero también secretan algunos productos. Y la célula ependimaria, que está revistiendo los ventrículos, se encarga de los intercambios metabólicos entre la neurona y el líquido cerebroespinal. En el sistema nervioso periférico tenemos la célula de Schwann u oligodendrocitos periféricos que forman la vaina de mielina y su mantención. Y las células satélite o anfiocitos que revisten el soma de las neuronas y lo protegen. También estas células de Schwann forman parte de las terminaciones nerviosas. Veamos ahora qué es lo que es una fibra nerviosa. Muy importante, las fibras nerviosas. Una fibra nerviosa la podemos definir, digamos, en forma simple, como un axón más sus envolturas, más las capas que lo envuelven. Tipos de fibras nerviosas. En el sistema nervioso periférico tenemos fibras mielínicas periféricas y fibras amielínicas periféricas, dentro de los nervios y de los ganglios. En este caso, digamos, en el caso de la fibra nerviosa mielínica periférica, una célula de Schwann envuelve un solo axón mielínico, una sola fibra nerviosa mielínica. Fibra nerviosa amielínica periférica, que son muy pequeñitas, una célula de Schwann se encarga de envolver varios axones. En el sistema nervioso central ocurre algo parecido. Las fibras mielínicas centrales, ahí en este caso, un oligodendrocito tiene la capacidad de envolver varios axones, a diferencia de lo que vimos en el sistema nervioso periférico. Y las fibras amielínicas centrales, también un oligodendrocito envuelve varios axones, igual que lo ocurre con las células de Schwann, para los axones más finitos. Funciones. Dos funciones fundamentales tienen las fibras nerviosas: la conducción y mantención del impulso nervioso y el transporte o flujo axónico, o sea, la transmisión de sustancias a través del axón. Hay un flujo anterógrado y uno retrógrado, para que lo revisen en el ROS. Veamos las características estructurales de estos diferentes tipos de fibras. Aquí tenemos un esquema de un corte longitudinal de una fibra nerviosa mielínica periférica. Fíjense que envuelve el axón, que es muy largo, una hilera continua de fibra nerviosa de célula de Schwann, perdón. Una célula de Schwann con la siguiente se van uniendo a través de una estructura especial llamada nodo de Ranvier. El nodo de Ranvier. Y se aprecian más o menos las capas de estructurales que están envolviendo al axón. La primera capa es la vaina de mielina. Ahí aparece el color negro. Fíjense que en el interior hay estas estructuras especiales que se aprecian en la vaina de mielina, que son las incisuras de Schmidt-Lantermann, que, como se ve aquí en este esquema del ROS, son restos de citoplasma de la célula de Schwann que quedan atrapados dentro de la mielina. La segunda capa es el citoplasma externo de la célula de Schwann, que en el RAW lo llaman collarete externo, a este que está acá, el collarete externo.
incluye el núcleo de la célula de Schwann. Ahora, por fuera hay un tejido conectivo, por lo tanto, aquí entre ambos hay una lámina basal. Esa es la tercera capa. El nodo de Ranvier, en todo caso, nunca está desnudo, nunca está en contacto directo con el tejido conectivo que está aquí afuera, sino que está cubierto por algunas prolongaciones del citoplasma externo de la célula de Schwann, no de la mielina, porque ahí se interrumpe la mielina, y por la lámina basal. Y la cuarta capa justamente es este tejido conectivo que está acá, que recibe el nombre de endoneuro, con algunos tipos celulares. Y acá abajo tenemos unos esquemas muy simples de las fibras cortes transversales de fibras nerviosas amielínicas. Más pequeñitas, estas más oscuras, están envueltas, como vemos, varias de ellas por una sola célula de Schwann. Obviamente por fuera tiene que haber una lámina basal, porque todo lo que vemos acá de color celeste es el endoneuro en este dibujo. Ahora veamos las fibras nerviosas mielínicas y amielínicas centrales. Las fibras nerviosas mielínicas centrales se ubican en la sustancia blanca, ya lo hemos visto. En este caso, un solo oligodendrocito envuelve varios axones, como se ve aquí en este esquema, cortes transversales de las fibras nerviosas mielínicas centrales de la sustancia blanca. Pero hay alguna diferencia con las periféricas. Por ejemplo, presentan un collarete externo o citoplasma externo del oligodendrocito muy delgado, muy fino, está por fuera. Los nodos de Ranvier ahora están totalmente desnudos, no hay ninguna estructura que los cubra. Eh, las incisuras de Schmidt-Lantermann son muy poco abundantes, como lo vemos en el periférico, y tampoco, por supuesto, presentan lámina basal y endoneuro. O sea, tienen una estructura más simple. Lo mismo ocurre con las amielínicas centrales. También están en la sustancia blanca, la mayoría de ellas. Se organizan en forma parecida a las fibras amielínicas periféricas, ¿cierto? Donde un solo oligodendrocito reviste varios axones amielínicos. Y justamente, obviamente, carecen de lámina basal. Pero no todas las fibras amielínicas centrales están envueltas por los oligodendrocitos. Algunas están desnudas. Los nervios, desde el punto de vista histológico, ¿qué son los nervios? ¿Qué es un nervio? Un nervio es un conjunto de fascículos nerviosos más las envolturas conectivas, que es lo que vemos aquí en este esquema. Entonces tenemos dentro del nervio estas estructuras redondeadas que son los fascículos nerviosos. Varios fascículos nerviosos de diferente tamaño que están en contacto con tejido conectivo que aparece color celeste, que en este caso. Ahí. Todo lleno de tejido conectivo, va con vasos sanguíneos por dentro. Y existen tres tipos de envolturas conectivas en los nervios. Tenemos el endoneuro, que ya lo vimos anteriormente, que está envolviendo dentro del fascículo a las fibras nerviosas, tanto mielínicas como amielínicas, o sea, las de Schwann en este caso, ¿no? Ahí está el endoneuro, dentro del fascículo. Fíjense ustedes entonces que el fascículo es un conjunto de fibras nerviosas, cada fascículo. Llevan la fibra nerviosa dentro del fascículo. Seguida tenemos el perineuro. El perineuro está formado por 4 a 6 capas de células laminares que están unidas mediante uniones estrechas y presentan una lámina externa o basal. Son muy especiales estas células porque forman un tipo de barrera que ustedes pueden revisar en el ROS. El epineuro tiene una distribución más amplia dentro del nervio. Primero se encuentra revistiendo toda la superficie del nervio, en este caso todo lo que se ve de amarillo ahí, está formado por un tejido conectivo denso irregular, pero también se introduce al interior del nervio, todo este tejido celeste que está por fuera del perineuro. Ahí el tejido conectivo es más variado, puede haber tejido conectivo denso irregular en algunas zonas, en otras se hace más laxo, sobre todo alrededor de los vasos sanguíneos, puede haber tejido adiposo, y por supuesto ahí se encuentran los vasos sanguíneos de mayor calibre.
Desde el punto de vista funcional, la mayor parte de los nervios son mixtos, es decir, contienen fibras mielínicas y amielínicas eferentes o motoras, en otras palabras, y fibras nerviosas mielínicas y amielínicas eferentes. Perdón, aquí está mal escrito, aferentes o sensitivas y eferentes motoras. Frente a un trauma severo, en el tejido nervioso, el axón puede seccionarse, lo que frena la función de la neurona y más encima comienza a degenerar. Afortunadamente, puede regenerarse el axón de estas neuronas, pero esto desgraciadamente solamente ocurre en el caso del sistema nervioso periférico, no así en el central. Revisen esta materia en el ROS. En tercer lugar, veamos ahora las terminaciones nerviosas, también muy importante, porque a través de ellas el sistema nervioso se pone en contacto con el organismo. Por lo tanto, ¿qué es una terminación nerviosa? Una terminación nerviosa es una especialización estructural que se forma en el extremo de los axones de las neuronas, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Y debido a su función, existen dos tipos de terminaciones nerviosas, las receptoras y las efectoras o sinapsis. Las receptoras están restringidas a un tipo especial de neuronas, no todas tienen este tipo de terminaciones. Su función es mediar la sensibilidad general del cuerpo, es decir, el dolor, la temperatura, la presión, la vibración, la propiocepción, etcétera, el tacto fino, el tacto grueso, etcétera, etcétera. Y las terminaciones nerviosas efectoras se encargan de establecer contactos eficientes entre las neuronas y entre las neuronas periféricas con los tejidos efectores del sistema nervioso. También lo pueden revisar en el ROS. Veamos algunas características, su clasificación, ubicación y función. También lo pueden revisar en el ROS, pero yo solamente les puedo indicar que desde el punto de vista estructural y para entenderlas mejor, digamos, se clasifican en libres, discos táctiles y encapsuladas. Terminaciones nerviosas libres corresponden a fibras nerviosas amielínicas, principalmente, y eso desde el punto de vista clínico son muy importantes porque son las que median el dolor. Los discos táctiles, como lo dice su nombre, registran el tacto grueso y se encuentran en la piel, en las regiones interpapilares de la piel, de la epidermis o de la piel. Realmente las encapsuladas son las más complejas, son las generaciones más complejas y reciben mayormente, la mayor parte de ellas, el nombre de corpúsculos. Están constituidas por tres tipos de estructuras. En su interior presentan varias terminaciones nerviosas amielínicas, acompañadas de células de Schwann modificadas en el interior, acá, ahí, aquí también, ¿ven? Y como lo dice su nombre, encapsulada por fuera hay una cápsula formada por una o más capas de células aplanadas. El axón que la genera, por supuesto que es de tipo de una fibra mielínica, pero inmediatamente al entrar este axón al interior, pierde la vaina de mielina en todos los tipos de corpúsculos. Aquí tenemos un corpúsculo de Pacini, aquí uno de Meissner. Estos son muy importantes porque registran el tacto fino. Encuentran, por ejemplo, en la piel gruesa, sobre todo en las yemas de los dedos. Y acá abajo tenemos un disco táctil. Esta materia nuevamente la revisan en el ROS. En la piel son muy abundantes, obviamente, porque la piel está en contacto con el medio externo, por ejemplo. Agreguen aquí a los tipos de terminaciones las terminaciones peritriquiales, que son fibras mielínicas o amielínicas que envuelven la raíz de los pelos. Y me salto porque ya estamos en el tiempo, para que veamos un poco la estructura de la sinapsis. Dentro de la sinapsis hay dos grandes categorías de sinapsis, las sinapsis eléctricas y la sinapsis química.
las más conocidas en el sistema nervioso son estas últimas. Estructuralmente, los dos tipos de sinapsis se componen de tres estructuras. Un componente presináptico o botón sináptico, en ambas acá también. Un componente postsináptico, en ambas. Y un espacio entre medio de los dos, que recibe el nombre de hendidura sináptica. La sinapsis eléctrica se llama así porque lo que se transmite de una célula a otra son iones mayormente, y lo hacen en ambas direcciones. En cambio, la sinapsis química, lo que entra es secretado por digamos, el liberado por el botón sináptico, pasa a la hendidura sináptica y es captado por receptores del componente postsináptico. Estos son productos químicos, los llamados neurotransmisores.